Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén bien. Bueno, continuamos subiendo alguna cosa, comentando algunos libros que leímos o estamos leyendo. En el último post, si ustedes me buscan más abajo acá en TikTok, también estoy en YouTube, pero entra menos gente, se llama mi página La Generación de Turú. En el último post habíamos comentado esta colección fabulosa de Horacio Quiroga, escritor uruguayo. Bueno, como siempre me olvidé de muchas cosas por el camino, incluso a lo último le erré con el nombre de- del escritor uruguayo Rosenkopf, pero como les siempre hablo el paraguas de que esto no está ensayado, sino se trata de una conversación improvisada con ustedes. Bueno, en este libro, cuando yo lo estaba comentando, me había encontrado con un cuento que yo no recordaba haber leído, pero sí lo leí porque leí el libro completo, titulado El Machito, que me resultó muy curioso el nombre y hoy de mañana lo releí y está genial porque se basa en esa cosa tradicional que espero que hoy no exista tanto, del deseo de los matrimonios de que el primer hijo sea un varón. Y bueno, y relata este cuento que está en la página 81 y son seis carillas y medio. Yo les dije que los cuentos son cortos. Relata las penurias de este matrimonio, sufriendo porque el bebé llora sin parar, solamente para de llorar cuando lo tienen en brazos. Y bueno, relata en forma casi terrorífica los avatares. Yo no lo viví por suerte, pero los avatares que tienen esos padres, sobre todo primerizos, para calmar al hijo. Y muy interesante, como yo les había dicho, que Horacio Quiroga tenía una condición excepcional como escritor, y me había olvidado decirles que también era un adelantado a su tiempo, porque incluso en este cuento, sin tratar de revelarles demasiado, el padre, el hombre, cuando tiene unos días libres, que empieza a sufrir lo mismo que su esposa con ese niño que no para de llorar, incluso dice que le dan ganas de tirarlo por la ventana, termina siendo una especie de robot para calmar al niño. Bueno, lean el cuento. Después había otro que yo tampoco recordaba. Vieron, uno se pone viejo y ya no recuerda tanto como antes. Titulado Lobizón, que transcurre en una estancia acá en Uruguay y me trajo a la memoria cuando yo iba al campo, pero no lejos de acá de Montevideo, sino en San José, a la casa ya murió hace muchos años, de un tío de mi madre, el tío Juan, que era un gaucho de esos, de los de antes. Y me había contado una historia de un lobizón muy parecida a esta, ¿no? Esas historias del campo que abundan, donde en este caso, en el cuento de Quiroga, él le hace bromas a uno de la estancia porque todo el mundo dice que es un lobizón y él se ríe y se hacen guiñadas y por supuesto que él no cree. Y bueno, al final el tipo se casa y la noche de bodas se escuchan unos gritos. Bueno, lean el cuento. Se escuchan los gritos y bueno, pasa lo que pasa. Lean el cuento. Está en este volumen y probablemente se pueda encontrar en la web. Para ir abandonándonos y no molestar tanto como en otras ediciones, bueno, ayer me tocó ir a hacerme un examen en el Sanatorio Casmud, acá en Montevideo, y como siempre, en mi bolso siempre llevo algún libro por si tengo que esperar. A diferencia de mucha gente que empieza a mirar sus celulares. No, yo prefiero leer algún libro. Incluso tengo extrañas costumbres. Por ejemplo, no saco el celular en la calle, ni siquiera lo saco en el colectivo. No. Si quiero entretenerme en el colectivo, miro por la ventanilla o leo un libro. En este caso, le agradezco a mi amigo César Ureta este regalo. A ver, ahí con la luz ¿se ve bien? Es un librito finito de Ediciones de la Plaza de acá de Montevideo, no sé de qué año, debe tener unos cuantos años porque está bastante amarillo. Ya les digo enseguida. Sí, del 85. Impreso en agosto del 85, fíjense, hace 40 añitos, ni más ni menos. Y se llama 10 cuentos magistrales. Y tiene 10 escritores
que en su mayoría a mí me gustan mucho, salvo dos excepciones. Miren lo que es esta selección. Jorge Luis Borges, un monstruo. Miguel Ángel Asturias, que yo nunca lo había leído y me encantó el cuento de Asturias en este libro. El cuento de él se llama, les digo enseguida, El Buellón. Es una historia de rebeldes en medio de una selva latinoamericana. Después está Alejo Carpentier, que también es parecido. Juan Carlos Onetti, que yo les había dicho que nunca le pude entrar. Bueno, acá el cuento está bastante bien de Onetti. Otro escritor que es muy famoso, y sabrán disculparme, voy a hacer una reflexión al final sobre este tema, que es Julio Cortázar, que a mí nunca me llamó demasiado la atención. Después está Augusto Roa Bastos, que también lo leí por primera vez acá, con el tema del prisionero, que anda dentro de esa... si bien no es monotemática esta selección, bueno, tiene bastantes cuentos con el tema del llamado realismo mágico, que es un estilo latinoamericano, o sudamericano, centroamericano también, donde se mezcla la realidad con la fantasía, y solo estos escritores lo saben hacer tan bien. Después está Juan Rulfo, con Diles que no me maten, Gabriel García Márquez, con Un señor muy viejo, con unas alas enormes, está buenísimo. Mario Vargas Llosa, que junto con Jorge Luis Borges son mis escritores preferidos de toda la vida, con el cuento del desafío. Y el uruguayo Enrique Strázulas con Vikingo Bar. Vuelvo a reiterar lo que creo que les voy a repetir en casi todas las ediciones, la necesidad de leer, y para aquellos que queremos o somos escritores, siempre leyendo se aprende y se aprende algo más. Por primera vez en mi vida, antes de la pandemia, por el 2019, fui a un taller literario, de Verónica Lecomte, una gran escritora, muy bueno el taller de ella. Aprendí algunas cosas, pero lo más interesante fue intercambiar impresiones con otros escritores o que quieren escribir, y se dio algo que se da en forma casi continua en este mundo montevideano y Uruguay, y es que la mayoría son mujeres. O sea, el único hombre que había en la clase era yo. Es evidente que leen mucho más las mujeres que los hombres, sobre todo libros, por lo menos acá en Uruguay o acá en Montevideo. Por ejemplo, los ómnibus, casi siempre cuando veo a alguien leyendo es una mujer, o leyendo libros me refiero. Hombres no, nunca vi, salvo quien les habla. Pero, bueno, la última reflexión es sobre este tema de las redes sociales. Ustedes verán, me asombra y les agradezco, tengo como 250 seguidores, pero la mayoría se trata, yo replico cosas que a mí me interesan desde el punto de vista político, entretenimiento, etc. Y alguien no muy avesado intelectualmente me criticó porque coloqué algo sobre el dibujo animado de Heidi. Les quiero explicar algo. A mi edad sigo viendo dibujos animados y me encantan. Es más, me hubiera gustado haber nacido en un país donde poder formar parte de quienes los crean o de quienes escriben guiones, etc. Y si hay algo que me causa gracia es que alguien a mi edad trate de decirme que no tengo edad para algo. Ya a los 9 o 10 años yo ya sabía lo que quería de la vida, incluso tampoco hacía mucho caso a los mayores que me decían vos tenés que hacer esto o lo otro. Imagínense ahora. Otra reflexión que quiero hacer es que en las redes pasa algo que nos pasaba cuando éramos chicos. Cuando ustedes eran chicos seguramente se enojaban porque tenían un amiguito en la escuela o alguien en la escuela que no le gustaba algo que a ustedes sí. Bueno, eso estaba bien porque eran niños, pero ahora sucede que hay gente muy grande que se enoja porque a uno no le gusta lo mismo que a ellos. Imagínense, con mis gustos extraños, con mi gusto de Superman y un montón de cosas más, de heavy metal, del rock, las cosas que tengo que soportar que me digan cuando no me gusta, por ejemplo, bueno, después les voy a dar una lista de bandas muy conocidas que a mí no me gustan y de otras que no gustan y que a mí sí. Pasa lo mismo con el cine, con los escritores, etcétera. Pero bueno, a veces se soluciona bloqueando a esta persona para que no se complique más la vida. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias por estar. Trataré de comentar algo más. Tengo un libro por ahí que quiero comentar y se van a enojar, sobre todo las mujeres, pero eso será la próxima vez. Chao.